Una palabra de Dios es suficiente para sanar todo nuestro interior. Este es el podcast de la Iglesia Cristiana Comunidad Expreso. Bienvenidos. Esta semana, preparando un tema, ayer tuve la oportunidad de compartir con los jóvenes de la iglesia acerca de identidad, y una palabra que el Espíritu Santo me inquietó mucho por ir más profundo en ella, y es las convicciones. Convicciones que como iglesia debemos tener en este tiempo y siempre. He titulado este mensaje Convicciones inquebrantables. Por favor, dígale al que tiene al lado: convicciones inquebrantables. Convicciones inquebrantables. Vivimos en una generación donde muchas opiniones cambian según las circunstancias. La cultura nos enseña muchas veces que si algo es difícil, que lo abandonemos. La cultura nos enseña que si cuesta demasiado, no vale la pena, no te esfuerces, no inviertas tanto, no es necesario. La cultura nos enseña muchas veces que si nos hace sufrir, evítalo. Y está bien, para algunas cosas aplica. Pero en cuanto a las convicciones, la Biblia nos enseña algo totalmente distinto. Y la fe verdadera, diga conmigo, la fe verdadera produce convicciones inquebrantables. La fe verdadera no es que si el pastor dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará, y la iglesia dice en fe: amén. Eso no es tener una fe poderosa. La fe verdadera produce convicciones, dígalo una vez más conmigo, inquebrantables. Dígale al que tiene al lado: inquebrantables. Sacúdalo un poquito, que algunos por el calor se están quedando dormidos. Espíritu Santo, ayúdame que en 28 minutos pueda dar este mensaje. Iglesia, las convicciones son raíces que sostienen nuestra vida cuando llegan momentos difíciles. Esos son convicciones. Cuando vienen tormentas, cuando vienen tiempos difíciles, las convicciones nos mantienen firmes en medio de esas circunstancias. Por eso hay mucha gente saltando de iglesia en iglesia, buscando personas para poder sentir paz y calma en su corazón, porque están saltando de aquí y de allá, tratando de encontrar algo que no se... Los frutos, los árboles frondosos tienen buenas raíces, y la fe verdadera es aquella raíz que nos sostiene. ¿Por qué saltan? Porque algo no me gustó, porque algo me incomodó, porque el pastor no me saludó. Entonces salté, fui a otro lugar. No hay convicciones, y mucho menos inquebrantables. Pregunta para ustedes, iglesia. Tengo una pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que dejaras de obedecer a Dios? Piensa por un momento. ¿Qué suceso, qué acción en mi vida tendría que pasar para que yo dejara de obedecer a Dios? Algunos pudiesen responder instantáneamente: ninguna cosa me va a hacer a mí hacer desobedecer a Dios. Otra pregunta: ¿qué tendría que ofrecerte el mundo para que renunciaras a tus principios? Y la respuesta a esa pregunta revela la profundidad de tus convicciones. Algunos respondieron en su mente inmediatamente: no existe nada, pastor. No existe absolutamente nada que me haga renunciar a mis principios. Quiero que por favor vaya a su Biblia, Marcos capítulo 13, verso 3
al 23. Cuando yo leo este pasaje, cuando yo escudriño este pasaje, pienso por un momento en la iglesia, pienso en mi vida, en mi familia. ¿Cuántos creen que todo lo que el Señor Jesús prometió, profetizó, habló acerca del futuro, cuántos creen que se va a hacer realidad? ¿Solo la pastora? ¿Cuántos creen que lo que Dios dijo en su palabra se va a cumplir y es un amén? Mire lo que dice esta historia para que usted y yo podamos entrar hacia donde Dios nos quiere llevar. Y dice así la palabra de Dios: y estando él sentado, está hablando del Señor Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo. ¿Quiénes se le acercaron? Estaba en medio de la multitud, estaba allí él con sus discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos, ¿qué pasará con ellos? Engañarán. Escuchen lo que dice el 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto, dígalo fuerte, acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. ¿En dónde? Dígalo fuerte: en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué pasará? Se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, lea conmigo eso, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos habían leído ese pasaje? Iglesia, si no tenemos convicciones firmes, profundas, inquebrantables, seremos del grupo que nombra en el versículo 12: el amor de muchos se enfriará. Seremos del grupo de aquellos que su amor se enfriará a causa de tantas cosas que acontecerán en los tiempos futuros. Por eso necesitamos una fe firme, una fe que no cambia ante las circunstancias. Porque es muy fácil amar a Dios y proclamar nuestra fe y colocar versículos en nuestras redes sociales cuando estamos muy bien y pasando la mejor temporada de nuestras vidas. Pero no tenemos la misma fe cuando no estamos pasando un buen momento. Cuestionamos, preguntamos a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta dificultad? ¿Por qué mi economía de esta manera? Y nuestras convicciones, como no están firmes en el Señor, entonces viene el desánimo, que resulta trayendo un fruto como lo es el abandono de la fe. Tengo la responsabilidad como pastor de esta iglesia hablar de una fe que es a prueba de dificultades, de tormentas, de debilidades. Escúcheme, sería yo un mentiroso desde este púlpito decir que siempre cuando estamos en Cristo todas las cosas nos van a salir bien, y usar y manipular algunos pasajes para decirles que amamos a Dios. Todo nos ayuda para bien, tratando de mitigar las cargas que cada uno lleva. Pero lo que sí es cierto es que nuestra fe va a ser probada. ¿Nuestra fe va a ser qué? Probada.
¿A cuántos les ha tocado pasar por momentos difíciles y han sentido que su fe ha tenido que pasar por el fuego? ¿Sabías que en la Biblia existe un salón de la fama? ¿Sabías que en la Biblia hay un capítulo entero dedicado a aquellos hombres que tuvieron una fe inquebrantable? Aquellos hombres que permanecieron ante la dificultad, ante el abandono, ante las críticas. Hombres que sobrevivieron y mantuvieron su fe firme ante las tormentas. Al leer Hebreos 11, que es el capítulo en donde dedica un buen espacio para ello, yo encuentro algo sorprendente y ya vamos a leer una parte de él. Pero aprendo o veo algo importante, y es que los héroes de la fe fueron personas, diga conmigo, comunes y corrientes. O sea, como usted y como yo. No era gente con dones y capacidades como las tenía Spider-Man. No era gente como usted y como yo. No fueron perfectos, cometieron errores y no siempre tuvieron las respuestas a todas sus preguntas. Pero tenían algo que los distinguía, tenían algo diferente, tenían algo que los hacía a ellos diferentes. Escuche esto: convicciones más fuertes que sus circunstancias. Eso era lo diferente que tenían estos hombres. Escuche, Moisés rechazó un trono. Otros enfrentaron ejércitos. Algunos conquistaron reinos. Otros fueron perseguidos. Todos, absolutamente todos los hombres que están ahí fueron diferentes. Pero todos tuvieron algo en común que no podemos perder de vista, iglesia. Decidieron creerle a Dios por encima de lo que ellos estaban viendo con sus propios ojos. Esos hombres están allí porque le creyeron a Dios, y no porque levantaron la mano el domingo cuando el pastor lanzó la palabra profética. Perdónenme, la palabra profética más real y contundente que tenemos es la palabra de Dios. A ella le creemos, bajo ella nos regimos, nos dejamos guiar, seguimos la voz de Dios a través de su palabra. Entonces no fueron hombres que simplemente dijeron amén, yo lo creo. Fueron personas que le creyeron a Dios por encima de lo que estaban viendo. Imagínense a Noé. Solo voy a decir un pequeño ejemplo. Noé, Dios le dice: oye, necesito que hagas una barca gigante. Voy a traer un diluvio. Va a venir lluvias, 40 días, 40 noches. Voy a acabar con toda la maldad de este mundo. Necesito que hagas una barca. Noé en su época nunca había llovido. ¿Qué fue lo primero que usted hubiese respondido ante una petición de Dios como esas? ¿Qué es eso? ¿Qué me estás pidiendo? No entiendo, Señor. ¿Cómo así? Barcas, lluvias. ¿Qué es eso de las lluvias? Nunca he escuchado ese término, nunca lo he visto. Pero este hombre decidió creerle a Dios por encima de lo que estaba viendo. La fe y las convicciones no son solamente amén. La fe y las convicciones nos conllevan a tomar decisiones y a tomar acciones. Esa es una fe inquebrantable. Y hoy quiero enseñarte 4 razones por las cuales debemos tener convicciones inquebrantables. ¿Estamos listos? Los que están tomando nota, por favor, pendientes. Los que toman fotos ahí a la pantalla, háganlo, pero llévense esto a casa. Lean otra vez los versículos. Pueden leer los capítulos enteros y pueden profundizar más en este tema. Primera razón, lea conmigo. Primera razón: las convicciones inquebrantables nos ayudan a renunciar a lo temporal por lo eterno. Léalo conmigo en voz alta, por favor. 1, 2 y 3. Las convicciones inquebrantables nos ayudan a renunciar a lo temporal por lo eterno.
Quiero que por favor vaya a Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26. Mire lo que dice la palabra. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró, escuchen esto, iglesia, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Moisés tenía todo lo que muchos en este mundo soñamos, y me incluyo. Este hombre tenía poder, tenía influencia, tenía prestigio, tenía comodidad, tenía riquezas, tenía una familia adinerada, una familia adoptiva que le había dado todo lo que a ellos les pertenecía. Pero decidió renunciar a todo eso que lo investía. Decidió dejarlo todo. ¿Por qué? Porque entendió que los placeres del pecado eran, diga conmigo, temporales. Entendió que esas riquezas que le había dado su madre eran temporales. Entendió que ese prestigio y esa autoridad que lo investía era temporal. Su mirada estaba puesta en algo mucho más grande, en algo mayor. Diga conmigo, en algo mayor. Iglesia, la fe nos da la capacidad de decir no a lo bueno para abrazar lo mejor. Cristo es lo mejor. Cristo no es algo bueno que te trae algún provecho a tu vida. Cristo, diga conmigo, es algo mejor, es excelente. Muchas veces la mayor prueba de nuestra fe no es el sufrimiento. Muchas veces la mayor prueba de nuestra fe no son las tormentas que vienen y los aguaceros que tumban nuestra vida. No, muchas veces la mayor prueba de nuestra fe es la comodidad, iglesia. El enemigo no siempre destruye a las personas con persecución y látigo y con el triche corriendo detrás de las personas tratando de destruir matrimonios. A veces los distrae con comodidad. Cuando caemos en la comodidad, corremos el peligro, iglesia, de forjar nuestras convicciones inquebrantables. Por eso tenerlas es tan importante. Porque cuando yo creo y estoy convencido y nada me hace cambiar de parecer, yo voy a escoger siempre lo eterno por encima de lo temporal. ¿Alguien puede decir amén a eso? Diga conmigo, cuando yo tengo convicciones inquebrantables, puedo elegir lo eterno y desechar lo temporal. Ahora, no estoy diciendo con esto, y no quiero que malinterprete, el pastor dijo que no trabajáramos, que eso era temporal, que eso era del diablo y que nada, que Cristo va a venir por la iglesia y que lo espere en la casa viendo televisión, Netflix. Yo no dije eso. Yo lo que dije es que en la vida siempre vamos a tener dos opciones: elegir a Cristo y lo que a Él le agrada, o elegir el mundo y dejarnos llevar por Él. Segunda razón, léala conmigo en voz alta, 1, 2 y 3. Las convicciones inquebrantables nos mantienen firmes cuando no vemos resultados inmediatos. ¿A alguien le ha pasado que la respuesta no ha llegado inmediatamente? Levanten las dos manos, los pies, todo, pónganse de pie. Hebreos 11:27 dice: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Escuchen, pongan atención a este pasaje. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos ¿en quién? En el invisible. Moisés no salió corriendo en búsqueda de la tierra prometida. No salió en búsqueda en dónde quedaba Canaán. ¿Alguien sabe dónde queda Canaán? No buscó el GPS.
no veía el final del camino, no vio que su ruta de llegada, su lugar de llegada no estaba allí definido, no veía la respuesta completa a las miles de preguntas que quizás tuvo, pero veía a Dios, veía un camino, siguió, ojos puestos en el invisible. Hay muchas cosas en nuestra vida que roban nuestra atención, que roban nuestra mirada, que nos hacen poner la atención en las cosas temporales. Pero Moisés estaba decidido. Fue una persona que tuvo una convicción profunda para ir tras lo invisible. La fe madura, iglesia, entiende que no necesita entenderlo todo para seguir obedeciendo. Si Dios lo dijo, yo obedezco. Si Dios lo dijo, yo obedezco. Si Dios lo dijo, yo obedezco. Alguien que diga conmigo: si Dios lo dijo, yo obedezco. Esa es la fe madura, no la que está preguntando todo el tiempo, buscando, pidiendo confirmaciones, cuando ya Dios te ha dicho lo que tienes que hacer. Muchos abandonan porque quieren evidencia antes de obedecer. Pero iglesia, los hombres y mujeres de fe obedecen antes de ver. Abraham cogió a su hijo rumbo a la montaña a sacrificarlo. Tenía una orden de Dios y no sabía cómo se iban a dar las cosas, no se imaginaba quizás cómo iba a ser ese acto, pero subió firme en sus convicciones. No caminó por explicaciones de Dios, caminó porque estaba convencido de que quien había dado la orden sabía lo que estaba haciendo. Y como iglesia muchas veces estamos allí dudando entre el sí y el no de creerle a Dios. Pero cuando perdemos de vista a Dios en el camino, los problemas que atravesamos se ven mucho más gigantes. Y cuando volvemos a ver a Dios, cuando volvemos a poner nuestra mirada en Él, iglesia, esos problemas vuelven a su tamaño real. Por eso necesitamos ver al invisible, ver a Dios, ver su poder y su autoridad por encima de todas las cosas. No podemos vivir una vida cristiana colocando nuestra mirada en todas las cosas menos en el centro de nuestra cristiandad. Necesitamos volver a Él. Tercera razón, léalo conmigo en voz alta: 1, 2 y 3. Las convicciones inquebrantables nos hacen obedecer incluso cuando parece ilógico. Lea esto conmigo, por favor. Hebreos 11, 28 y 29. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, ¿qué pasó con ellos? Murieron todos ahogados. Iglesia, la Pascua parecía extraña, cruzar el mar Rojo parecía algo imposible. Sin embargo, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre? ¿Creyó? ¿Qué más? ¿Cuál fue su acción? Obedecer, caminar sobre ese mar, pintar los dinteles con una sangre rociada por un animalito. La fe bíblica, la fe del evangelio no es entender todas las cosas, es confiar en aquel que sabe todo, en aquel que tiene cuidado de tus días, de tu nacimiento, de tu muerte, que tiene cuidado de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, que tiene cuidado de todo. Iglesia, hay momentos donde Dios nos pedirá perdonar cuando duele. Hay momentos donde Dios nos pedirá dar cuando parece imposible. No tengo algo para dar. Sí tienes algo para dar. Sí puedes servir. Sí estás calificado.
Hay momentos donde Dios nos pedirá servir cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando sentimos pocas fuerzas. Hay momentos donde Dios nos va a pedir: oye, camina una milla más. Hay momentos donde Dios le va a pedir a su iglesia permanecer cuando queremos salir corriendo. No quiero más. No quiero más, me han hecho daño, me han lastimado. No quiero más de la iglesia, no quiero más del evangelio. Nos hemos encontrado con personas lastimadas. Nos hemos encontrado con mi esposa en este oficio, en estos 5, ya casi 6 años de ministerio, con gente que ha llegado rota en 1000 pedazos. Pero gracias a la bondad y a la misericordia de Dios, no a nosotros, a la bondad de Cristo, vuelven otra vez a estar seguros en Él, porque tuvieron firmes convicciones. Que aunque te rompa el mundo, que aunque te rompa la sociedad, que aunque te rompa la misma iglesia, tú sigues firme en el Señor. Amén. Las convicciones se revelan, salen a la luz, se ve el fruto cuando la obediencia cuesta, cuando es difícil. Allí salen las convicciones. Wow, este hombre, esta mujer son de Dios. Mire qué pruebas están pasando con su hijo, con su familia, con su mamá, con su hermano, pero siguen firmes en el Señor. Tú tienes un testimonio que dar a tu familia. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios de modelar a Cristo, de mostrar tus convicciones. No de los de la familia cristiana, dentro de una gran familia que pelean, que discuten, que un día van a la iglesia, otro día no más. La fe inquebrantable nos hace modelar a un Cristo verdadero, a un Cristo lleno de amor. Tenemos la responsabilidad que aunque pasen los años, 10, 20, 30, 40, 50 años yendo a la iglesia, viejitos con arrugas, yo sin pelo, con un peluquín muy seguramente me pondré. ¿Pero qué hago, Carlitos? Me pondré un peluquín canoso, pero firme en las convicciones. Que mis sobrinos cuando crezcan digan: mi tío amó a Dios, mi tío ama al Señor, él me llevó a Cristo, él siempre permaneció fiel, él siempre, pasaron momentos difíciles, pero nunca cambió su fe. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde está la iglesia que se ofende porque le dijeron, porque no lo miraron? No más bebés espirituales. Necesitamos alimentarnos de la palabra para tener la suficiente convicción de que aunque vengan tiempos difíciles, vamos a permanecer en el Señor. Y nuestro amor por Dios, declaro en el nombre de Jesús que nuestro amor por Dios no va a menguar a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades. Nuestro amor por Dios va a seguir intacto en el nombre de Jesús. Que alguien diga amén a eso. La fe comienza donde terminan nuestras explicaciones. Cuarta razón y última. Me quedan 30 segundos. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Las convicciones inquebrantables permanecen firmes tanto en la victoria como ¿qué? Una vez más, léalo en voz alta. Las convicciones inquebrantables permanecen firmes tanto en la victoria como en la prueba. Hebreos 11:32. Váyase hoy a su casa con este pasaje tatuado en su corazón y en sus pensamientos, en la mente. Yo conozco un tatuador que tatúa el cerebro. Ya escuché, pastor, ¿me regala el teléfono, por favor? No, tranquilo, no existe. Hebreos 11:32. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Escuche esto: cerraron bocas de leones,
apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Verso 36: algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Iglesia, este pasaje nos muestra dos grupos. Uno, aquellos que conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, obtuvieron milagros, tuvieron iglesias gigantes, sanaron enfermos, viajaron por todo el mundo. Pero hay otros que fueron perseguidos, que fueron maltratados, que su fe fue quebrantada en miles de ocasiones, rechazados. Pero iglesia, ambos grupos aparecen en el mismo capítulo. ¿Por qué? Porque la fe no se mide por los resultados, se mide por la fidelidad. Y al cielo no vamos a llegar cargados con todo lo que hicimos en esta tierra. Señor, aquí está mi carro, mi casa, mis hijos en la universidad, aquí están mis finanzas, lo que me diste lo trabajé, lo multipliqué. A la iglesia vamos a llegar, al cielo vamos a llegar por nuestra fidelidad, por nuestras convicciones, porque no nos torcimos en el camino, porque no cambiamos de parecer a pesar de los años. A pesar de las duras pruebas, seguimos firmes en Cristo Jesús. Algunos están viviendo victorias y dicen: por la fe que tuve y oré, Dios me dio una sanidad de mi familia y gloria a Dios, lo aplaudimos. Otros están atravesando pruebas. Otros están enterrando a su ser querido, porque Dios obró, porque Dios hizo su voluntad. Pero mi pregunta para usted en esta mañana es: ¿seguirás creyendo a Dios en cualquiera de las dos temporadas? ¿Seguirás confiando en Dios a ciegas aún en cualquiera de esas dos temporadas? Porque la fe verdadera adora a Dios tanto en el palacio como en el desierto. Esa es la fe que Dios quiere que tenga su iglesia, aquella que confía y cree en Él ciegamente. Hebreos 11, para terminar, nos recuerda que Dios no está buscando personas impresionantes, aunque hay algunos en la iglesia que sí son impresionantes. Está buscando personas convencidas, hombres y mujeres que permanezcan firmes, jóvenes que no negocien su fe, matrimonios que no negocien sus principios, líderes que no negocien su integridad, creyentes que sigan obedeciendo aunque el precio que toque que pagar sea alto. Esa es la iglesia que Dios está buscando. ¿Qué tan profundas son tus convicciones? ¿Qué tan profundas son tus convicciones? Porque va a llegar la presión en algún momento. Va a llegar la candela. Y si no tenemos unas firmes convicciones, no vamos a sobrevivir. Y escúchame,
no podemos sobrevivir por emociones. No nos podemos mover por emociones. No nos podemos mover por sentires. Necesitamos movernos por convicciones. ¿Alguien dice amén a eso? No permaneceremos firmes ante la presión por el entusiasmo, por la reunión espectacular del domingo. No resistiremos por talento, porque somos muy buenos. No, permaneceremos por nuestras convicciones. Diga conmigo, permaneceremos por nuestras convicciones. Y las convicciones nacen cuando conocemos a Cristo y fijamos nuestros ojos en Él. Fijamos nuestra mirada en Él y decidimos que nada en este mundo vale más que seguir a Cristo. Y termino con esta frase: la próxima generación no necesita cristianos más populares, necesita cristianos más convencidos, porque una convicción débil produce una fe frágil, pero una convicción profunda produce una vida que glorifica a Dios en cualquier circunstancia. ¿Cómo es tu fe? ¿Con qué materiales está construida tu fe? Si es una fe inquebrantable, iglesia, necesitamos empezar a pensar un poquito más en qué clase de fe está fundamentada la nuestra. Si tenemos lo suficiente para que cuando venga la presión de este mundo, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las pruebas, cuando tengas que enterrar a un ser querido, no estés con una fe inmadura que se enoja con Dios por la muerte de ese ser querido, sino que puedas levantar tus manos con la fe inquebrantable y decir: Señor, tú tienes el control y eres soberano. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Todos los lunes hay un nuevo episodio. Te esperamos.